Hola, muy buenos días, bienvenidos. Vamos a hacer este primer tutorial, que va a ser el primero de muchos otros. Bienvenidos a TNX. Ok, mi nombre es Jesús Gómez, me presento. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Eh, vamos a modelar una estructura usando Autodesk Inventor 2020. Luego les explico por qué no usamos la versión más reciente. Y lo vamos a hacer parametrizado. ¿A qué me refiero con que vamos a hacerlo parametrizado? Que vamos a parametrizar el ancho. Vamos a definir una variable que es el ancho, una variable de longitud, otra de la altura de columna. Vamos a definir también una caída como variable. Bien, entonces, nada, sin mucho más que agregar, vamos a hacer una estructura con pórticos, el pórtico a dos aguas, eh, columna, viga con refuerzos, ¿okay? Refuerzo de ápice y refuerzo con columna. Y también vamos a parametrizar y agregar unas correas, pero de principio a fin. No como estas que están acá, estas piezas, estos tubos uniendo entre uno y otro, sino unas correas de principio a fin colocadas sobre la estructura en total. Bien, entonces, sin más que agregar, continuemos. Vamos a empezar. Listo. Bien, listo, empezamos. Vamos a generar un ensamble. Yo voy a trabajar con sistema internacional. Les recomiendo que trabajen siempre con proyectos definidos, que no mantengan todos los proyectos y todos los trabajos que hagan en la carpeta de default. Se vuelve un desastre, incluso si tú quieres compartir tu trabajo, necesitas entregarlo, es más fácil a partir de un proyecto definido. Bueno, listo. Bien, el entorno de estructuras es este que está acá, con todos estos comandos. Se inicia directamente insertando un miembro y él nos pide, fíjense que nos pide una geometría de referencia. Entonces necesitamos generar líneas, necesitamos generar bocetos o sketches. Y bueno, eso lo podríamos, digamos, podríamos intentar hacer un sketch en el 2D, que en el ensamble nos permite hacer sketches en 2D, pero ya yo probé de esa manera y el Frame Generator no va a tomar esas referencias del sketch en 2D. Él te va a tomar referencias de piezas, o sea, de sketches que estén dentro de piezas, no los sketches del ensamble porque no las reconoce. Ya lo intenté. Sería mejor de esa manera y de hecho Inventor debería progresar, o bueno, debería ver si puede incluir esas operaciones o esa manera de hacer el frame sin necesidad de generar una pieza esclava maestra, porque simplificaría muchas cosas y podría yo incluso también usar los parámetros que quiero usar y definir en el ensamble y no dentro de la pieza, porque esos parámetros también hay que definirlos dentro de la pieza. Ya les voy a mencionar por qué, dentro de la parte. Entonces necesitamos una parte, en resumidas cuentas, que va a ser el núcleo de mis sketches y de los parámetros también. Podemos generar una acá arriba, pero les recomiendo esta que está aquí para el layout. Vamos a generar una pieza también. Se va a llamar layout y va a venir de una vez definida y fija en el origen de nuestro sistema del ensamble maestro. Ok, como pueden ver, ya se generó. Lo otro que yo hago siempre al inicio es configurar mis vistas. Vamos a configurarlas. Ok, mi frente va a ser con el plano YZ. Y esta quiero que sea mi isométrica. Listo. Volvemos al layout. Y aquí entonces vamos a generar nuestro sketch. Vamos a hacerlo sobre el plano YZ. Y vamos a generar simplemente el arco
Aquí vamos a definir nuestra primera variable. Fíjense, esto es lo que podemos hacer en parametrización. Lo podemos hacer directamente en el sketch o lo podemos hacer directamente en la tabla de parámetros que ya lo vamos a ver dónde va. Entonces sería el ancho de la estructura. Le voy a nombrar así y le voy a definir que es de 10 metros. ¿Ven? Listo. Y la otra variable, que es bueno, no, eso ya, listo. La otra variable la vamos a definir ahorita. Primero voy a anclar mi punto medio al origen. Eso me define esta línea. Y ya entonces, ok, esta línea va a ser la de la columna, altura de columna, voy a decir que es de 6 metros. Listo. Estas líneas para mí las voy a poner de construcción, ellas para mí no van a llevar. No voy a usarlas como referencias para los perfiles. Estas son las de la caída. Definimos este ángulo. Vamos a definir inicialmente de 5 grados. Las dos líneas van a ser de igual tamaño. Y vamos a generar las líneas de los refuerzos. Aquí voy a generar dos, porque va a ser un refuerzo para cada grupo de vigas. Es decir, mi viga va a ir, van a ser dos, bueno, mis vigas van a ser una para cada caída, en cada pórtico, y van a estar comprendidas por perfiles ubicados en estas líneas. Se puede hacer algo también que es definir solo un lado. Pero geométricamente en el sketch sí se debe definir todo. Pero más adelante les explico algo de eso. Me adelanto un poco a la explicación. Bueno, estas dos van a ser iguales. Estas también. Ok. Vamos a trabajar acá con un ángulo de 70. Esa dimensión previa era la D3. Yo aquí simplemente la selecciono como D3 y que la maestra sea esta. Y acá, bueno, vamos a verificar que esto sea horizontal y vamos a añadir una dimensión acá. Yo voy a querer, de hecho, no que toda la altura de la viga sea la que haga mi refuerzo, ya vamos a ver por qué, sino en este caso el 90 de ella. Bueno, la altura de la viga no la tenemos definido, todavía no, bueno, me adelanté al hecho. Que, fíjense, en este momento, ¿qué es lo que pasa? Yo sé qué viga voy a usar una viga IP200, y resulta que mi refuerzo, pues va a quedar en diferentes posiciones si yo no la defino acá. Yo quiero entonces más bien que ese refuerzo, en este punto, de la distancia entre estos dos puntos, allí, que va a ser la longitud máxima que vamos a tener, bueno, sí, el ancho, la altura máxima de viga que vamos a poder usar en ese momento. No quiero que sea la altura total de 200, sino menor, porque no quiero que la cara superior vaya a ir cortada parcialmente. No es útil para el trabajo de corte. Entonces vamos a generar, ahora vamos a la pestaña del ribbon, a manage, y nos vamos al comando de parámetros. Y esta es nuestra tabla de parámetros. Fíjense que aquí ya aparecen los que definimos y vamos a generar otros más. ¿Okay? Vamos a aprovechar y generamos los que vamos a necesitar más adelante.
En este caso, voy a definir cuál va a ser mi altura de viga, va en unidad de longitud y van a ser 200 milímetros. Voy a generar otra que es el ancho de la viga, que van a ser 100 milímetros. Así aplica para las vigas IPE. Ya tenemos el ancho de la estructura, la altura de la columna, el ángulo de caída. Vamos a definir la longitud de la estructura. Vamos a decir que son 16 metros. Vamos a definir el número de pórticos que queremos. Podremos usar el número de pórticos, esa cantidad, o la separación que queremos. Y utilizar esa separación en cálculo, en fórmulas sencillas para poder determinar la cantidad. Pero eso no me generaría quizá una distribución geométrica, quedó simétrica. Yo la quiero simétrica, es más fácil hacerlo con cantidad. Y pues tomando en cuenta que esa distancia entre pórticos sea la necesaria para la estructura. Bien, el número de pórticos, si yo tengo 16 metros, tengo una separación de 2, van a ser 9 pórticos en total. Las correas, también vamos a definir un número de correas. Si yo tengo un ancho de estructura de 10 metros, serían alrededor de 5 a cada lado. Esto van a ser el número de correas a cada lado. Bien, y todos estos variables, todos estos parámetros son claves y los debo definir como exportables porque los necesitaré luego vinculados en otros archivos. Listo. Esto lo hacemos solo para lo que es clave y lo que son nuestros parámetros de variables, los que vamos a variar. Estas dimensiones no. Listo. Bueno, aquí entonces definimos esta distancia como el 90% de esa altura de viga. Listo. Y lo mismo vamos a hacer acá. Ok, esta no era necesaria porque ya la longitud está predefinida y ya con el ángulo ella se definía por completo. Bueno, este es nuestro sketch principal en 2D del pórtico. Fíjense qué vamos a hacer. No necesitamos trazar en líneas, en sketch, ya sea un sketch 3D o copiar este sketch y copiarlo en cada pórtico, porque lo que vamos a hacer es generar un pórtico y ese pórtico, bueno, los elementos de ese pórtico los vamos a multiplicar en una matriz. Eso es lo que vamos a hacer. Y en esa matriz vamos a usar también los valores que ya parametrizamos para que esta corresponda con ellos. Cuando cambiemos esos valores, ese número de pórticos y esa matriz varía. ¿Ok? Se adapta. Eso es lo que vamos a hacer. Si necesitamos unas líneas más para las correas. Y esas las voy a hacer en uno que sea 3D. Podemos hacerlo de hecho en uno 2D sin problemas también. Vamos a usar ya el 3D, no importa. Eso no nos genera ningún problema. Ok, aquí entonces vamos a usar la que ya definimos como longitud de estructura. Listo. Ok. Bien. Esto es prácticamente todo el sketch que necesitamos para generar nuestra estructura. No necesitamos generar todo el exoesqueleto de la estructura. Si lo vamos a hacer parametrizado, con esto basta. Esa es una de las ventajas de esto.
Lo otro es que tú modelas una sola vez, parametrizas y luego simplemente cambias valores y se adapta. No tienes que modelar 10.000 veces eh, la misma estructura o el mismo modelo, lo que sea que estés parametrizando. Y eso es muy útil y se usa mucho y por eso se trabaja tanto con parametrizado para, pues, ya para empresas donde trabajes con el mismo producto en simplemente con variaciones y lo tenés en tu librería. Ok, bueno, listo. Ya entonces, ¿qué sigue? Salimos de acá. Vamos a guardarlo. Ya había un ensamble antes que hice para practicar y para descartar algunas variables, algunas dudas. Y bueno, aquí estamos haciendo el ejercicio. Tengo, ok, vamos a importar directamente ya los parámetros. Y bueno, la verdad, falta un parámetro. Vamos a generarlo. Y ese parámetro va a ser el espesor de unas placas que vamos a estar usando, tanto para la base de las columnas como sus tapas y para unas placas también de extremo de las vigas. La voy a llamar TH y la voy a definir de 10 milímetros. La voy a exportarle también. Si no la generaron como exportable, no se preocupen tampoco que después les aparece. Y cuando simplemente la importen, el modelo que necesiten, él les va a pedir o preguntar, o sea, les va a decir que la necesitan poner como exportable y lo hacen en el mismo entorno. No necesitan salirse ni nada de eso. Bueno, listo. Aquí. Ya les digo dónde. Ok, fíjense lo siguiente. Eh, Aquí en el ensamble no tenemos parámetros porque esos parámetros que definimos los definimos dentro de la parte. Son parámetros de la parte layout. No son del ensamble. Para que aparezcan en el ensamble debemos vincular la pieza. Inicialmente esto les va a aparecer en Excel. Puedes también vincular tus variables a partir de un archivo Excel o lo puedes hacer a partir de piezas. En este caso lo haremos con la pieza de layout. Aquí están todos los parámetros. Ok, ancho de estructura, altura de columna, ángulo de caída, altura de viga, ancho de viga, longitud de estructura, número de pórticos, número de correa y espesor de las placas. Lo que le mencionaba antes, vean acá por ejemplo, esto es lo que me dice si no lo hubiesen puesto como exportable, esto es lo que le iba a preguntar. En todo caso yo voy a cancelar esto porque no la necesito y fue simplemente un ejemplo. Listo. Ok, listo. Guarden constantemente, no pierdan el trabajo. ¿Qué más? Entonces ya podemos empezar a generar. Eso fue la etapa de creo que de parametrización, no necesitamos más. Vamos a empezar a generar nuestro frame. Listo. Aquí vamos a trabajar con la norma AFNOR, que es la que tiene estas vigas IPE, IPN, las H. Aquí en la versión del 2020, y no sé si hasta el 2021, eh, esta lista desplegable mm, no es tan amigable como como en las versiones nuevas. Las versiones nuevas tú filtras inicialmente por el tipo de perfil, o sea, si es una viga ahí, si es un tubo rectangular, si son pletinas, y ya luego escoges la norma y todo lo demás. Bueno, en este caso no es así. Ya te define el material y aquí yo voy a usar bueno, no lo voy a dejar por defecto. Voy a dejarlo por defecto y va luego, así viene inicialmente él. Ya inicialmente él te va a pedir, él viene con esta casilla seleccionada y es pidiéndote la referencia.
la geometría de referencia. Entonces vamos a empezar con la columna. Listo. Yo la voy a querer ubicada en este punto. Podemos cambiar los puntos de ubicación dentro de estos que tenemos acá en la ventana, o lo podemos hacer directamente en el módulo visual. Ahí están, ¿cierto? Podemos cambiar aquí. O aquí, listo. De igual manera podemos girar, rotar. Aquí o acá. Y estos son offsets que luego vamos a usar uno. Vamos a usar un offset luego. En este momento no lo necesitamos. Yo quiero que esos 10 metros sean los que tengo internamente. Voy a usar el mismo perfil para las vigas. Fíjense que ella, o sea, la ubicación que yo definí en el inicio, él me la determina como un patrón para las otras que yo vaya definiendo. Si yo la inicial la definí con este extremo, las otras van a seguir el mismo patrón. Ok. Aquí hay algo importante, lo que le iba a mencionar antes. Yo puedo haber definido solo una mitad, porque la otra es simétrica, y luego aplicar este comando haga que se llama reusar. Y es muy ventajoso porque no necesitas configurar varias piezas o hacer los cortes. Incluso para lo que es temas de lista de materiales y cantidades es a veces mejor. Pero cuando usas ese valor, ese reusar, te bloquea luego la opción para usar esas piezas en matrices. Nosotros vamos a usar una matriz que nos va a simplificar el trabajo, más aún de lo que nos haría la simplificación reusar. Y como el reusar nos bloquea esa opción, no la vamos a usar. Listo, con esto tenemos los perfiles que necesitamos. Ok. Él te va a generar un ensamble, ok. Dentro de tu ensamble inicial te va a generar un ensamble que es el ensamble de la estructura. Bien, a esta la vamos a llamar pórtico. Y ese te lo va a generar, fíjense, en la misma carpeta de tu ensamble. De la misma carpeta donde está ubicado tu ensamble, te va a generar una carpeta con el nombre del ensamble. Dentro de ella una carpeta que se llama frame. Y ahí él va a ubicar todo el trabajo del frame. Este ensamble nuevo, esta pieza de skeleton, es el esqueleto. Este no se va a poder, de hecho, modificar, ni vamos a poder hacer croquis dentro de esta pieza, nada. Esta pieza es solo de referencia estricta para el modelo, no la vamos ni siquiera vamos a tocarla. La gente ni siquiera se da cuenta que está allí. Bien, entonces dentro de esa carpeta también te genera entonces todas las piezas. Estos son todos los perfiles que estamos utilizando. Listo, ahí está. Ok. Claro, lo que podrán ver es que tenemos interferencias que no están solapadas completamente una con la otra, porque no sé, esa configuración solo se toca hacerlo. Toca hacer cortes, poner tapas, si se van a hacer perforaciones se hacen. Para este ejemplo no vamos a hacer las perforaciones, sino solo vamos a generar los modelos y las tapas. Listo, no vamos a hacer perforaciones ni soldaduras en este ejemplo no. Bueno, listo. Dentro del entorno entonces y nuestra pestaña de estructuras tenemos varias opciones. Tenemos la de las tapas para modificar algún perfil existente, para hacer cortes en esquinas, para hacer cortes según de ranura o muesca según usando
son un perfil como perfil madre, pues por decirlo así, para definir la forma, algún corte hasta algún miembro, trim to face, este es uno de los más usados, el que más uso de hecho. Este también es extensión o corte, pero con valores, con parámetros, números. Aquí entonces tenemos reusar, que es lo que le mencionaba, que podemos reusar ya una pieza existente, ubicarla en otro sitio. Aquí editamos ese reuso. Y esto que está acá nos dirige al entorno de análisis de elementos finitos, pues simplificado, con solo puntos y líneas y nodos para el cálculo estructural. Eh, Listo. Bueno, vamos entonces a usar trim to face en este caso para extender la columna hacia arriba. En pórticos y en estructura, lo usual es que tú extiendas, o sea, que la viga se apoye en el lateral de la columna. ¿Listo? Esa es la convención. Ese es el perfil que vamos a extender. Lo vamos a extender con esta cara. Y fíjense cómo él toma la misma forma de la cara que seleccionamos. Y acá simplemente vamos a definir una holgura. Para eso trabajamos con nuestro parámetro TH. Aquí vamos a colocar una tapa y va a ser de ese espesor. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo para este par de perfiles con esta cara. De igual manera vamos a dejar la holgura porque ahí vamos a usar también una tapa que va a ser el extremo de esa viga con refuerzos. Ok, repetimos lo mismo del otro lado. Aquí pudimos haber hecho lo del reusar y simplemente acomodamos la pieza, pero como les dije no nos es conveniente eh, porque esa opción nos bloquea usar esas piezas en matriz luego. Ok, lo mismo acá. Lo mismo acá. Listo. Todos con la variable TH. Aquí podremos hacer también lo mismo, pero resulta que aquí se genera un conflicto. Si yo empiezo a usar ese par de piezas, o sea, si yo empiezo a usar, corrijo, es referencias, digamos, como esta. Yo quiero usar un plano de referencia, él me simula el corte, crearía como lo necesito, pero observemos qué pasa. Me genera un error. Ok. Entonces, pues simplemente omitamos esa opción por ahora y luego la definimos. Hacemos el trim to face, pero lo vamos a hacer luego con la placa. Vamos a modelar la placa y luego hacemos el trim to face. Ok. Aquí en estas piezas también vamos a hacer el trim to face. Fíjense lo siguiente. Si les aparece de esta manera, que nos está recortando la parte que necesitamos, pueden hacer lo siguiente. Él va a recortar, si le doy esta opción, Trim Selected Part, él recorta la parte seleccionada. Como yo seleccioné la parte de arriba, si yo le doy a esa casilla, me recorta solo la parte de arriba. En este caso, no necesito ni voy a querer holgura. Quiero que el corte sea a ras con la viga. En este extremo, fíjense lo que yo les mencionaba. Aquí no quiero que me quede algún pedazo, algún tramo del canto superior de la viga. Y por eso le puse que
esta longitud iba a ser el 90% del canto. Pues no del canto. eh, el canto de la viga es el alma. O sea, corrijo, de la parte superior de la viga. Aquí vamos a hacer lo mismo. Trim selected part. Ven que se repite el mismo caso. No se asusten por este extremo acá. Esto parece un error gráfico porque no se genera de hecho. ¿Ven? A ver, prueba, 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 prueba. Mira, infinito, loop, 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 loop. Ok, bueno. Aquí ya definimos esos cortes. Están las piezas bien cortadas. El único corte que faltaría definir, bueno, los únicos, son los de estas piezas, que lo haremos luego. Listo. Siempre es necesario, incluso en piezas, en las estructuras o en otros ensambles, hacer el análisis de interferencia. Aquí termina interfiriendo. Vamos a continuar. Vamos a generar las tapas. En este caso serían tapas superiores. De hecho, para las vigas y no nos va a dejar usar esta opción interna. Esta sería para las internas. Sí, con esquinas con filo. O sea, aquí en thickness vamos a usar la variable pH y sin offset. O sea, no va a ser con offset, sino con el valor externo de nuestro perfil. Él lo hace por defecto. ¿Ok? Él lo determina por defecto según nuestro perfil. ¿Lo ven? Hacerlo suave, listo. Vamos a generar esta tapa. Vamos a generar esta otra. Porque fíjense lo siguiente, lo vamos a hacer por separado. Yo pudiera seleccionar varias de una vez. Y me va a generar como una familia en reuso. Pero sucede lo mismo. Vamos a dar este ejemplo. Si yo selecciono estas dos, puedo hacerlo, pero me va a generar una familia en reuso. Y esa familia en reuso, como les dije, no la puedo usar en matrices. Entonces no me conviene. Simplemente generen una configuración en la ventana, generen una tapa y luego hacen la otra. De la del fondo, fíjense lo siguiente, si vamos a usar un offset, vamos a decirle es el ancho de nuestra viga. ¿Okay? Si la necesitan hacia afuera debe ser negativa, si necesitan el offset hacia adentro ya es positivo. Y si en este caso si vamos a hacer unas esquinas con chaflán, vamos a poner un chaflán de 20 milímetros. Generamos una y la otra. ¿Ven? Sin mucha complicación, ya tenemos definido el parámetro. Aquí sí hay que estar pendientes de que siempre tengamos la variable, si la vamos a usar,
Entonces deberíamos de hecho configurar esta. En Frame Generator sucede lo siguiente. Si van a editar, deben editar siempre con clic derecho y editar con Frame Generator. Y si van a borrar, de la misma manera, deben borrar con Frame Generator. Si ustedes le dan doble clic a la parte, te va a abrir el entorno de modelado regular de la pieza. Listo. ¿Dónde está la pieza? Esta que está aquí. Bueno, en este caso no me lo mostró, pero suele mostrarlo. Y pues la verdad no es lo que necesitamos. Bueno, sí, aquí están las operaciones de modelado y yo no necesito eso. Es una pieza, digamos, estándar de librería y yo no necesito modificar nada de eso. Editar con Frame Generator. Aquí en este caso simplemente, no, aquí no se estaba usando esa variable. Bueno, sí estamos usando una que era la del espesor. Igual acá. La verdad, uno no está seguro muchas veces si está usando solo un valor o si está usando el parámetro o un valor numérico, porque fíjense que se sobrescribe luego como número y nos genera, digamos, esa duda, pero es mejor salir de alguna duda y asegurarse. Bueno, listo. Ok, aquí qué es lo que nos estaría faltando para ese pórtico son las tapas de cada par de vigas. O sea, la tapa del par de vigas. Tapa de los dos extremos. Las tapas de los dos extremos. Bueno, fíjense lo siguiente. Para definir la posición de estas piezas, vamos a ir generando la pieza inicialmente. Va a ser una chapa metálica, a llamar placa. En este caso, por cuestiones geométricas, va a ser la misma en ambas partes, porque vamos a tener una altura de viga completa más el 90% de la otra. En una es abajo y en la otra es en la parte de arriba, entonces por eso no hay problema. Shape Metal en Armadín, listo. Para la métrica, listo. Fíjense, aquí yo no voy a usar de referencia geometrías de los perfiles, porque si yo cambio el perfil, esa referencia se va a perder y me va a dar problemas, me va a arrojar problemas. Entonces yo me voy a referenciar con otros tipos de referencias, word features, que necesiten. En este caso, ¿qué vamos a usar? Bueno, fíjense lo siguiente. Vamos a ocultar la estructura. Aquí tenemos nuestra placa, pero bueno, vamos a generar esos word features y los vamos a generar dentro de lo que es la pieza, nuestra pieza núcleo de referencias. Entonces vamos a generar ejes de coordenadas y los vamos a poner en estos puntos como tal. Estos nodos van a ser la ubicación perfecta para esas placas. No hace falta rotarlo, sino todo alineado con nuestro sistema, queda perfecto. Ok, esas posiciones van a ser nuestra referencia.
Ok, esta placa, vamos a ver si queremos de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Bueno, y la definimos con nuestro sistema de coordenadas. En este caso va a ser un flush, que van a ir ambas en la misma dirección. Yo quiero que mi sistema esté alineado. Tanto los planos XY como los XZ y YZ. Listo. Ahí queda definida completamente nuestra pieza. Y vamos ahora a modelarla. Quisiéramos a modelar una placa sencilla, muy sencilla. Fíjense lo siguiente. Aquí yo voy a usar como parámetro el espesor. Y también voy a utilizar la altura de la viga y el ancho de la viga. Entonces los importo, genero un sketch en mi plano XZ. Vean lo útil que es mantener todo alineado. No necesité navegar, rotar, sino simplemente seleccioné el plano que yo sé que necesito en el árbol. Mucho más sencillo. Solo unas pocas modelaciones, ya luego para alinear. O simplemente hubiésemos podido usar Page Down XZ. Listo. Más fácil. Listo. Vamos a hacer un rectángulo. Ok, de ancho va a tener el mismo ancho de nuestra viga. Y de alto va a tener la altura que yo necesito, que es la altura total de una viga más el 90% de la otra. Entonces sería 1.9 de nuestra altura de viga. Listo. Y, ok, para terminar de definirlo, lo que necesitamos hacer es, bueno, en una de las restricciones sería alinearla verticalmente. Ok, eso nos mantiene alineadas la de los lados. Y la otra es, bueno, que de aquí a ese centro, ahorita vemos con las vigas, en la parte superior tenemos un 100% de viga, ¿cierto? O, de hecho, como ella viene en corte, con un corte de 5 grados, esto sería más bien la altura de la viga eh, entre el coseno del ángulo de caída, pero yo lo quiero, pues esa pequeña dimensión que nos va a quedar ahí no va a estorbar. Vamos a dejarlo como altura de viga. Ya se lo vemos ahorita luego. De hecho, si quieren, ya le... Bueno, aquí en Sheet Metal vamos a definir nuestro espesor. Vamos a la variable thickness. Steel milk como material. Y vamos a generar entonces ya. Ok, si va en esa dirección. Si no la cambiamos, pero va en esa dirección, lo dejamos así. Listo. Bien. Ya esa es nuestra pieza. Vamos a ver la estructura. Observen okay, que ya abajo pues, tiene una pequeña holgura además. Y arriba le falta, pero muy poco. Trabaja bien así. Y vamos a dejarla así porque si no, de hecho, esta esquina de la izquierda nos quedaría estorbando con alguna correa o algo que podemos usar ahí. Esta dimensión así está más que bien, no hay problema. Bueno, esa pieza la vamos a copiar, la vamos a ensamblar, a definir en nuestras otras posiciones. Podríamos usar para esta de la derecha podríamos usar un mirror. Simplemente para respetar su posición. Pero sucede lo siguiente. Ese mirror, si yo le doy
que haga simetría de espejo también con las restricciones. No me las hace del todo, va a dejar muchas por fuera, en este caso de hecho las dejaba todas por fuera y entonces no ganaba nada con haciendo esas restricciones. Yo, cuando tú seleccionas el mirror también tienes la opción de hacer fija la pieza nueva, de fijarla, pero fijar esa pieza también en el espacio no me va a servir porque yo necesito un sistema parametrizado, variable. Y tenerla fija en ese punto no sigue ninguna actualización de parámetros, sino que se queda fija en ese momento, en ese espacio. Entonces no me conviene hacer mirror en este caso para nada. Simplemente es mejor hacer restricciones en este caso y lo vamos a hacer con nuestros sistemas de coordenadas que creamos. Ok, esto fue placa 1 con la 2, esta que está acá. Y eso va a hacer con el sistema de coordenadas 2. Siempre es más útil y más fácil trabajar mucho con los sistemas de coordenadas para posicionamiento, las variables de referencia y no con caras y geometrías, porque si estas caras y geometrías varían, se pierden, se modifican, pues empiezas a tener problemas luego. Más fácil y mejor trabajar, como les digo, con estas referencias. Aquí en este caso, para la placa de la izquierda, yo necesito que esto esté de hecho en dirección normal contraria. Los planos XZ y YZ. ¿Lo ven? Para que quede a la izquierda. Ya para la derecha, la tercera, sí puede quedar todo alineado con flush. En la misma dirección normal. Para el mismo sistema, XY con XY. XZ con XZ. Y YZ con YZ. ¿Por qué dos placas? Porque es una para cada extremo de viga. Listo, eso ya está definido allí. Queda la última para el sistema de coordenadas 3. Bien. Acá, bueno, el plano XY siempre va a estar alineado en flush para estas tres placas en la misma dirección normal que el plano XY de nuestro sistema de coordenadas. En este caso, los planos XZ y YZ sí estarían en dirección normal contraria. Eso sería un mate. Bueno, este XZ con este XZ y YZ con YZ. Listo. ¿Lo ven? Queda bien allí. Esta ya está bien. Y esta también. Listo. Bueno, como pueden ver, ya nuestro pórtico está completamente definido. Vamos a definir las correas y ya luego empezamos a hacer matrices. Es bastante rápido hacerlo de esa manera. Ok, vamos entonces a nuestro generador de perfiles y vamos a seleccionar en este caso esta que está acá. Bueno, debe haber seleccionado primero el perfil que voy a usar para la correa. No voy a usar vigas, voy a usar unas vigas Y, voy a usar unas vigas Z. Cuando se selecciona la norma DIN creo que es la primera que sale. Si no, pues simplemente la buscamos como C-Shape. En este caso una Z30 está bastante bien. Vamos a ver cómo está ubicada. Bien. Ok, fíjense lo siguiente.
Que inicialmente necesitamos una rotación inicial de -90 más nuestro ángulo de caída. ¿Listo? Esa geometría va a seguir nuestra posición de acá, que ya va a ir sobre la caída. ¿Y qué es lo otro que necesitamos? Ok, ya está ubicada sobre este punto, pero necesitamos que en este eje se mueva, que este es el eje vertical de ella, creo. A ver, no, sería este. Aquí vamos a querer que ella se mueva esta dimensión de corte de la viga. Y esa dimensión de corte de la viga es, digamos, la hipotenusa de un triángulo donde tenemos eh, como cateto opuesto al ángulo de 5 grados del corte la altura de la viga y de cateto, mentira, de cateto adyacente, de cateto opuesto, pues tendremos otro valor. Simplemente pueden elaborar el triángulo, ya yo hice el ejercicio. Y acá simplemente con la altura de la viga entre, cierto que no era este, era acá, y en negativo, la altura de la viga, en positivo. Bueno, aquí no se ve bien, pero fíjense que no está, ahí está mi interferencia, no está bien alineado. Bueno, entre el coseno de nuestro ángulo de caída, sí queda bien alineado, porque esa es la hipotenusa de ese triángulo. No es la altura de la viga completamente, sino esa pequeña variación con 5 grados. Si tuviésemos una caída mucho más grande, digamos de 10 grados, se ve más la interferencia. Bueno, listo. Ok, vamos a dejarla así y vamos a generar la otra correa. ¿Y qué fue esto? No obedeció el sueño. Ahorita faltó definir algo y ahora vamos a definir. Listo, vamos a seguir con la correa. Definimos esta última correa y hacemos el trim to face que nos quedó pendiente. Hoy en este caso sería eh, menos 90 menos el ángulo de caída. Listo. Ahí nos queda alineado, pero no lo quiero numérico. Okay, vamos a asegurarnos y escribimos nuevamente la ecuación. De hecho, ese valor no debería aparecer acá. Aquí está. Y queda. Listo. Esas correas, fíjense, como nuestros perfiles están sobre, en lo que es sobre su eje Y, por decirlo así, están en un punto medio, nuestras correas quedan hasta ese punto medio. Quiero hacer una extensión y lo voy a hacer por valores. Acá, esta. Que esto viene a 0 inicialmente, pero este es el valor que vamos a usar. Seleccionamos el perfil, le decimos que es a ambos lados y bueno, que esa es nuestra dimensión, que se va a extender la mitad del ancho de la viga. Listo. Para las dos vigas. Listo. Okay, si vamos a usar estos perfiles para matriz,
mirror, matrices, de multiplicación, cosas así, estén pendientes que no les vayan a quedar eh, vinculadas como un reuso. Listo, aquí, bueno, aquí interferencia y nos faltó fue este trim to face. Estas dos piezas para esta cara. Con una holgura, un espacio de 0. Ese es el corte que queremos. Y aquí sí se genera bien. Bueno, esta placa como tal la podemos haber hecho incluso más ancha si quieren, dependiendo de cómo vayan a hacer la unión. Pero si tienen suficiente espacio dentro de la placa para poder unirlas, no hay problema. Eso se calcula. Eso se calcula, eso se estima y se define. En este caso no hace falta. En este caso vamos a definirlo así porque no estamos trabajando con las uniones. Bien, ahora sí queda bien definido. Vamos a verificar de hecho interferencias. Y no hay. Si lo hubiésemos hecho antes, nos hubiese dado esa interferencia ahí. Y si hubiésemos dejado las correas solamente con la altura de la viga, nos hubiese dado una pequeña interferencia acá y otra acá. Bueno, listo. Ya trabajamos lo que necesitábamos hacer con el acelerador de diseño del Frame Generator. Creo que no hace falta hacer más nada con eso y ahora procedemos a multiplicar las piezas por matriz. Fíjense lo siguiente, yo entré al entorno del ensamble del frame porque si yo lo intento hacer desde afuera, mi componente a multiplicar va a ser directamente todo el frame y él no me deja hacerlo pieza por pieza, ¿ves? Entonces necesitamos hacerlo desde el ensamble que contiene esas piezas. Es bastante lógico. Bien, entonces aquí sí. Vamos a seleccionar estas piezas de acá. Y lo que nos queda por fuera son las correas. Perfecto. Fíjense que aquí pudimos seleccionar estas piezas. Si hubiésemos tenido en reuso no nos hubiese dejado. Listo. Y vamos a generar la matriz. ¿En qué eje? Preferiblemente siempre usar geometrías de referencia. Incluso si pueden evitar usar líneas, evítenlo. Y aquí, entonces vamos a trabajar con nuestra cantidad como número de pórticos. Aquí no está definida. Ah, bueno. Como este ensamble es diferente a este, o sea, no es el ensamble que tenemos donde tenemos nuestras variables definidas, o no es tampoco incluso la pieza del layout, necesitamos importar y vincular esos parámetros acá. Siempre con nuestro. Por eso que es importante mantenerlo en una sola, en un solo archivo, lo que son estas variables. En este caso todo está dentro de la pieza que se llama layout. Y aquí entonces yo voy a necesitar el número de pórticos, la longitud de estructura, el número de correas, creo que más nada. Sin embargo, vamos a importarlas todas. Lo que sobra que falte. Ahí están. Y ahora sí. Esas piezas
Vamos a generarle una matriz. Fíjense que no me está tomando estas placas de acá porque están por fuera de este ensamble. Las pudiésemos incluir dentro, pero no tenemos referencias para posicionarlas. Podríamos usar los extremos de los perfiles de las vigas, y si no cambiamos los perfiles ellas van a quedar bien, y si cuando variemos los parámetros de longitud ellas se van a adaptar bien, pero si cambiamos los perfiles como tal se va a perder la referencia y ahí sí se va a perder eh, eh, la posición y va a generar problemas. Entonces, en este caso yo prefiero dejarlas aún con su sistema de referencia, y así yo cambie los perfiles ya se mantengan. Ok, estas son nuestras piezas que van a ser multiplicadas en la matriz, en este eje, en cantidad. Vamos a usar la variable número de pórticos, y acá vamos a usar en el espaciado, a ver, sí, la longitud de la estructura entre el número de pórticos entre el número de pórticos menos 1, y ahí sí nos queda alineada. Listo. Okay. Esa es nuestra matriz para la cantidad de pórticos, y vamos a generar dos matrices más, una para cada grupo de correas. Bien, aquí hay que generar una geometría de referencia para poder hacer eh, la dirección con los 5 grados de ángulo y que quede parametrizada. Entonces vamos a generar un plano con un ángulo de 5 grados respecto a este plano, girando alrededor del eje X, con el ángulo de caída. Esa es una. Ok, ahí está. Ese plano lo vamos a hacer una interferencia vamos a hacer un eje que sea la interferencia de ese plano con el plano YZ. Y fíjense, aquí nos queda nuestra referencia. Bien, y vamos a hacer lo mismo de manera invertida. Para el otro grupo de las correas. Una interferencia de ese plano con el plano YZ. Listo. Esas son nuestras referencias. Y ellas se van a actualizar cuando cambiemos el ángulo de caída. Inicialmente lo había hecho con otros sistemas de coordenadas, pero esos sistemas de coordenadas, cuando yo los giro, así tomé la variable de caída, después no se actualiza, no la respeta, que se transforma en un valor numérico. Bueno, en este caso, listo, vamos a generar la matriz, una matriz para cada grupo de correas. Aquí esto va a ser el número de correas. Y para este espacio vamos a tener, bueno, si tenemos el ancho de la estructura, a ese se lo dividimos por el número de correas. Bueno, el ancho de estructura entre 2 sería entonces 2 veces esto. Ok, ahí tenemos nuestra distribución. Listo. Y hacemos lo mismo ahora para esta otra correa.
y está listo. Así de simple, muy sencillo. Ya tenemos nuestro sistema completo. Bien. Ok, todavía no. Fíjense que faltan las placas. Eso es porque nosotros hicimos matrices de piezas de la estructura. Falta entonces hacer una última matriz de esas placas. Bien, quedan guardadas incluso las últimas ecuaciones utilizadas y ya entonces tenemos nuestras placas ya también alineadas. Ahora sí queda listo. Vamos a probar el sistema, la parametrización, cambiamos valores y vemos cómo se comporta. Voy a filtrar solo por los claves y voy a cambiar entonces el ancho de estructura a 20 metros, la altura de columna la voy a dejar igual, el ángulo de caída vamos a hacerlo a 3 grados, vamos a dejar la misma viga, la longitud de la estructura vamos a hacerla a 40 metros, el número de pórticos si son a 40 metros, suponemos 2 metros entre cada uno, serían 21 unidades, el número de correas vamos a ponerlo a 10. Y ya, mandamos, ya en lo que salgamos empieza a actualizar solo. Y si no, forzamos la actualización acá arriba. Como él está haciendo como él está actualizando una gran cantidad de operaciones, por eso se tarda un poco. Bien, está listo. A ver, vamos a verificar que todo haya quedado bien. Los 20 metros, los 6 metros, los 40 metros, la cantidad de pórticos, la cantidad de correas. Todo parece estar bien. ¿Qué más? Vamos a verificar que se haya actualizado el ángulo para la matriz de las correas también. Aquí, ¿qué pasa? Aquí fíjense que no se actualizó bien, es solo para el ángulo interno de esa correa, cuando generamos el perfil. Vamos a corregir ese valor para que quede parametrizado. Eso lo modificamos configurando el primer elemento. Ahí está.
No, es un error gráfico. Solo un error gráfico. Si se actualiza. Listo. No, entonces sí queda todo bien definido. Listo. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Eso fue todo. Espero que les sea bastante productivo el tutorial. Me dejen su feedback en sus comentarios, se suscriban al canal y visiten también la página web. Somos 3DMex, somos un grupo de ingenieros entre varios rubros, varios enfoques. Diseño de plantas industriales, máquinas de elevación y transporte, recipientes a presión, transmisiones, animaciones, robótica industrial, sin fin. Si quieres saber más, visita nuestra página web, podrás ver el detalle de nuestro trabajo en él. Puedes contactarnos por correo, número de teléfono, eh, directamente por los canales, también la página web, el canal de YouTube, el perfil de LinkedIn, por WhatsApp. Y nada, si tienes alguna duda, algún proyecto en el que necesites que creas que te podamos colaborar, seguramente vamos a poder colaborar con eso mucho más. Somos 3DMex y si lo sueñas, nosotros lo ingeniamos. Bye. Chao, chao.